Hola crocheteros, ¿cómo están? ¿Cómo va la semana? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta porque estamos de aniversario en Auyama Crochet. Este gorrito que fue el primer tutorial Auyama cumple ya 4 años. Hace 4 años estaba yo ahí poniendo mi primer tutorial en YouTube. No esperaba nada, ni una visita, la de mi mamá tal vez, pero recibí una sorpresa enorme, muchísimas visitas, muchos comentarios y bueno, poco a poco Auyama Crochet se ha ido transformando en esta comunidad de crocheteros tan bonita que somos hoy. Le tengo muchísimo cariño a este tutorial, no solo porque con él nació Auyama Crochet, sino también porque con él nacieron muchas crocheteras y crocheteros que siempre se enfadan cuando no los nombro. Así que quiero que más gente tenga este gorrito y que se esparza por el mundo. Y también pues he resuelto como las principales dudas que surgían con el tutorial anterior. Me da muchísimo pesar borrarlo porque es la historia de Auyama Crochet, pero creo que hay que evolucionar. Y bueno, ya no les cuento más mi vida, que creo que ya les estoy aburriendo. Para hacerlo necesitamos 100 gramos de lana de 4 milímetros. También podemos hacerlo con lana de 5 milímetros, pero yo recomiendo la de 4 milímetros. Y un ganchillo acorde, este es de 4 milímetros. ¿Vale? También necesitamos una aguja de lana para camuflar los hilitos cuando terminemos. Y como siempre, tijeras. Y ya está, vamos a aprender a hacerlo. Al final de este tutorial hay una sorpresa para todos ustedes, así que solo tienen que ver todo. Y nos vemos al final y les cuento de qué va la sorpresa. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado. Ponemos la parte larga de la lana por encima de la parte corta y la introducimos por el agujero. Luego introducimos el ganchillo y ajustamos el tamaño del nudo al tamaño del ganchillo. Recordemos, estamos con un ganchillo de 4 milímetros. Ahora voy a hacer 7 cadenas para empezar el resorte de nuestro gorro, la parte de abajo. Aquí ya tengo mis 7 cadenas y ahora en la segunda cadena desde el ganchillo estoy en la primera, entonces justo la anterior. Ahí voy a hacer un punto bajo. Inserto el ganchillo, engancho la lana, me quedan 2 aritos en el ganchillo y paso la lana por esos 2 aritos. Ahí ya tengo mi primer punto bajo y así sigo haciendo puntos bajos en cada una de las cadenas hasta llegar al otro lado. Me deben quedar 6 puntos bajos en total. Ahí está mi último punto bajo, ya tengo esa primera fila. Ahora hago una cadena, giro mi trabajo y voy a trabajar igual un punto bajo en cada punto disponible, pero les voy a mostrar una cosa. Los puntos bajos tienen 2 aritos, tienen uno más hacia nosotros y otro más hacia atrás, espero que lo puedan ver. Uno hacia atrás y otro hacia nosotros. Vamos a trabajar solo en el de adelante, en el que está hacia nosotros. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Y así sigo trabajando, en cada punto disponible hago un punto bajo, solo en el arito de adelante, en el que está hacia nosotros. Esto nos va a ayudar a darle un efecto acanalado al resorte, unos pequeños canales. Ya tengo 2 filas, ahora voy a hacer una cadena, giro mi trabajo y hago exactamente lo mismo. Un punto bajo en cada punto disponible, trabajando solo en los aritos de adelante. Aquí ya estoy terminando esa tercera fila solo en los aritos de adelante, recordemos, y tenemos que tener 6 puntos bajos en cada fila. Y voy a repetir estas instrucciones todas las veces que sea necesario para alcanzar la longitud deseada para mi talla. Aquí les dejo las longitudes más o menos de cada talla, esto es orientativo, lo mejor siempre es medir la cabeza de la persona, pero bueno, si no la tenemos cerca podemos guiarnos con esta tabla. Aquí ya logré la longitud deseada para mi talla, yo estoy haciendo uno para mujer y vemos el efecto acanalado que les dije.
Y voy a coser los dos extremos del resorte, el principio y el final, con punto deslizado. Entonces vamos a insertar el ganchillo en el primer punto. Ahora sí, los dos aritos, cojo los dos aritos y luego en la primera cadena del principio. Entonces ahora engancho la lana, salgo y sigo atravesando para hacer un punto deslizado. Hago ahora en el segundo punto, tomo los dos aritos y en la segunda cadena del principio y ahí vuelvo a hacer un punto deslizado. Y así sigo trabajando en todos los puntos disponibles hasta unirlos todos con punto deslizado. Aquí ya estoy haciendo el último y ahí ya están unidos los dos extremos. Ya tengo listo mi resorte, retiro el ganchillo y le doy la vuelta para que la costura quede en la parte interior del gorrito para que no se vea. Vuelvo a buscar mi hilo donde estaba trabajando, pero ahora por fuera, que no se vea la costura, y vuelvo a trabajar. Ahora voy a hacer 3 cadenas. Vamos a empezar el cuerpo del gorro. Vamos a trabajar en los huecos del resorte. El primero no porque es muy chiquito, en los huecos como de cambio de línea del resorte. Y ahí vamos a hacer motas. Yo en mi antiguo video lo llamaba punto gordito, así que en honor a ese video vamos a seguirlo llamando punto gordito. Entonces enlazamos, insertamos en el hueco, enganchamos la lana, aquí estamos en cámara lenta para que todo quede súper claro. Me quedan 3 aritos montados en el ganchillo. Vuelvo a enlazar nuevamente una segunda vez, inserto la lana en el agujero, engancho y salgo. Me deben quedar 5 aritos montados en el ganchillo. Repito una tercera vez, enlazo, inserto el ganchillo en el agujero, engancho la lana y salgo y me deben quedar 7 aritos montados en el ganchillo, 5 por aquí y los 2 de atrás. Entonces voy a atravesar el ganchillo por todos ellos menos por el último, ¿vale? Todos menos el último. Entonces engancho y paso por todos esos aritos. A veces no pasa, no lo he editado ni siquiera porque quiero que ustedes vean que a veces no, pero intentándolo se logra. Y me quedan 2 aritos montados con el que venía trabajando y el último. Voy a volver a enganchar la lana y atravieso esos 2 aritos. Y ya está, ya tenemos nuestro primer punto gordito. Así quedaría. Ahora vamos a hacer una cadena y pasamos al siguiente hueco donde voy a hacer otro punto gordito. Enlazo una vez, 3 aritos, enlazo 2 veces, 5 aritos y enlazo 3 veces, 7 aritos. Atravieso los 6 primeros, me quedan 2 en el ganchillo, el que venía arrastrando y el último, y atravieso esos 2 aritos. Ya tengo mi segundo punto gordito, hago una cadena y voy al siguiente hueco donde hago otro punto gordito. Y así voy alternando un punto gordito, una cadena, un punto gordito, una cadena, hasta completar toda la vuelta, hasta llegar al otro lado. Aquí ya tengo mi último punto, aquí ya no me quedan más huecos para trabajar. Hago entonces una última cadena y busco la segunda cadena de las que hice al principio y ahí voy a insertar el ganchillo en la segunda cadena y voy a hacer un punto deslizado. Así voy a cerrar esa primera vuelta. Aquí ya tengo mi primera vuelta de puntos gorditos. Vamos a ver cómo se hacen ahora las vueltas pares. Voy a hacer 3 cadenas para empezar, como en la primera vuelta. 3 cadenas y en el primer huequito a la izquierda, que sería este justo al lado de las cadenas, entre cadenas y punto gordito, en este primer hueco hago mi primer punto gordito. Ya sabemos cómo se hace. Gordita. Ahí está el primer punto gordito, luego una cadena y en el siguiente hueco punto gordito.
Así hasta terminar la vuelta, ¿vale? En el último hueco, el hueco que está entre punto y cadenas, ahí hago el último punto gordito de esa fila. Una última cadena y busco la segunda cadena del principio y cierro con punto deslizado. Y ya tendríamos la segunda vuelta terminada. Para la tercera vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a trabajar exactamente igual que la primera. Todas las vueltas impares se trabajan igual. Nos debemos fijar sobre todo en donde se hace la primera mota, que es donde puede haber un error. Entonces miro 2 filas más atrás y ahí me guío para hacer mi primera mota, mi primer punto gordito. Y el resto de la vuelta lo trabajo exactamente igual a la primera vuelta, vueltas impares. Aquí este huequito que se ve muy tentador para trabajar no lo toco porque vemos que en la primera vuelta no hay mota ahí. Entonces ahí ya termino. Hago mi última cadena. Busco la segunda cadena y hago un punto deslizado para cerrar. Y ahí ya tendría mi tercera vuelta, vuelta impar. Fijémonos sobre todo en cómo empiezan y cómo terminan las vueltas. Repito, porque ahí es donde puede haber más error. Siempre miramos 2 filas más atrás y ahí ya tenemos la guía para la nueva fila. Para los que quieren hacerla de varios colores, voy a enseñar a cambiar de color. Antes de hacer las cadenas, inserto el nuevo color. Ahí usando los dedos un poco de ayuda como pinza, hago 3 cadenas ahora sí y empiezo la nueva fila normal como si fuera mi color original. Y como esta es una vuelta par, me voy a guiar por la segunda vuelta. Ahí tengo la primera mota en ese huequito, entonces ahí voy a hacer el primer punto gordito de esta fila par. Hago todo el recorrido igual que en la segunda vuelta y al final miro dónde está ese último punto gordito y lo hago tal cual como en la segunda vuelta. Ese sería el último punto gordito de esta vuelta par, una cadena para terminar y busco la segunda cadena y ahí hago un punto deslizado para cerrar esta cuarta vuelta. Si quiero volver a retomar el color original, simplemente lo busco ahí por detrás. No es necesario cortarlo, simplemente lo vuelvo a unir y ahí ya me queda bastante pegado al tejido, bastante camuflado. Hago 3 cadenas, tiro un poquito del color anterior y ya estoy lista para trabajar otra vuelta impar que ya sabemos cómo son. Y así seguimos subiendo vueltas pares e impares. Esto me tiene que quedar recto. Si se está abriendo o cerrando, vamos un poco mal, ¿vale? Recordemos, como les dije, siempre mirar 2 filas más atrás para guiarnos en dónde hacer el punto gordito, sobre todo en la parte de las cadenas, en la parte del inicio y el final, que es donde puede haber más error. Si nos guiamos 2 filas más atrás, no tendremos ningún tipo de inconveniente. Y como les decía, subimos hasta lograr la altura de nuestra talla. La altura se mide desde el principio, desde el resorte, todo el gorrito en su conjunto. Ahí lo vamos midiendo. Yo ya llegué a mi altura deseada. Cuando lleguemos a la altura deseada, vamos a parar de hacer vueltas de puntos gorditos y vamos a hacer una última vuelta de puntos altos. Un punto alto en cada hueco. Vamos a ver cómo se hace. La vuelta final hacemos 3 cadenas, como si fuera una vuelta normal. Vemos si es par o impar para saber dónde empezar. Esta es par, entonces empiezo aquí al lado de las cadenas y ahí hago un punto alto normal. Luego hago una cadena y paso al siguiente hueco y ahí voy a hacer un punto alto. Y así sigo alternando punto alto, cadena, hasta completar toda la vuelta. Cuando llegue al final, cierro con un punto deslizado en la segunda cadena, como siempre. Y aquí ya terminamos el cuerpo del gorrito. Vamos a ver cómo cerrarlo.
Introducimos el ganchillo por el punto que tenemos ahí a la izquierda y luego buscamos el punto opuesto en el otro lado del gorrito y hacemos un punto deslizado. Luego vamos a cortar la lana, vamos a dejar unos 20 centímetros, un pedacito largo. Y aquí voy a cortar, retiro mi ganchillo y ahora vamos a empezar a coser todo hacia el centro. Entonces tengo aquí como dos orejas, introduzco el ganchillo por una de las orejas, uno de esos puntos, traigo la lana y tiro y ahí voy uniendo. Ahora voy a ir a la otra oreja, a la oreja opuesta. Paso la lana por ahí y tiro. Y ahora me quedarían como 4 orejitas. Se me van a ir multiplicando. Y entonces aquí voy a pasar la lana por todas, por esta, después por esta. Así trabajando como en los opuestos. Me quedan estas dos orejitas. Y ahí está. De 4 paso a 8 orejitas, cada vez más pequeñas. Y voy pasando la lana por todas esas 8 orejitas. Y ya después de 8, las orejitas que quedan son muy pequeñas, así que ya puedo considerar el gorro como cerrado. Ahora vamos a pasar el ganchillo ahí por la punta y vamos a traer la lana hacia adentro. Con una aguja de lana voy a atravesarla varias veces por la punta para que me quede ahí bien sujeta. Y por último voy a rematar como si fuera una costura normal. Yo tampoco soy muy experta rematando y cosiendo, así que cada uno aquí con sus dotes de costura. Hago un último nudito y por último camuflo un pedacito de esa lana, corto a ras y ya me queda ahí escondida. Y voy a camuflar todos los hilitos que tenga por ahí de cambio de color, el hilito inicial, etc. Y ¡chachán! Ya tenemos lista nuestra boina caída, Sluchy Beanie o como le queramos llamar. Pruébatelo de varias formas, para un lado, para atrás, seguro que encuentras la que más te gusta. Bueno, crocheteros, espero que les haya gustado este tutorial, que ya tengan su gorrito. Y esta es la sorpresa. Voy a sortear 3 bonos de Amazon, cada uno con un valor de $30. Amazon, si no me equivoco, reparte a todas partes del mundo, así que es la mejor manera de hacerles llegar un regalo de mi parte. En Amazon no solo podemos comprar libros, música, sino también muchas cosas relacionadas con este mundillo del crochet. Hay libros de patrones, hay lana, hay agujas muy bonitas, kits de costura. Bueno, no es gran cosa, no me alcanzaría para dar las gracias a todos, porque son muchísimas personas y me han dado muchísimo. Pero bueno, es un pequeño regalito, algo para divertirnos. Lo vamos a hacer por Facebook y por Instagram. Simplemente tienen que poner una foto con su gorrita. Entonces los pasos son: primero, seguir a Auyama Crochet en Facebook o Instagram. Segundo, subir la foto con tu gorrito o del gorrito solo. Tercero, etiquetarme, Auyama Crochet. También poner el hashtag mi gorrito Auyama para que, bueno, todos podamos ver todos los gorritos que se han subido. Espero que alguien participe. ¡Alguien participe! Le pondré un número a cada foto recibida y dentro de 2 semanas vamos a hacer el sorteo aquí en live streaming directo. Les voy a dar 2 semanas para tejer esta preciosura. Nos vemos la próxima semana en un tutorial Auyama normal y la siguiente semana, dentro de 15 días, para un tutorial Auyama más el sorteo de los bonos de Amazon por haber hecho el gorrito Auyama. Espero que les guste, que participen. Alguien, un participante, por favor. Y bueno, nos vemos en Facebook y en Instagram con esas fotos y con más cosas de crochet. Un
Un abrazo muy fuerte, muy buen crochet, de verdad, muchas gracias por todo lo que me han dado en este tiempo.